Muy bien, otra. Ongi etorri danoi, agenda nagusi parte hartze publiko sozialerako eredua. Pertsona nagusientzako gobernantzarako estrategiak 3 dimentsioa ditu. Estrategia bera, agenda nagusi eredua, adinerantzeko parte hartze publiko sozialerako eredua, eta eredua gidatzeko esperientzia. Eta hori da, hain zuzen, gaurko saio honetan gertatuko duguna eta mendekotasuna edo desgaitasuna duten pertsonen zaintzaile ez profesionalentzako laguntzaz jardungun dugu. El proceso de trabajo realizado hasta ahora ha sido participativo y colaborativo, y en él habéis tomado parte muchas de las personas que estáis hoy aquí presentes. En primer lugar, quisiera agradeceros de todo corazón vuestra participación, porque es un logro compartido. Esta estrategia no es un punto de partida, sino una propuesta de continuidad y desarrollo de otras iniciativas. Esas iniciativas se han emprendido desde el Gobierno vasco y han promovido la búsqueda de nuevos marcos de relación con la ciudadanía, propiciando una gobernanza participativa. El programa de gobierno de esta 11ª legislatura Euskadi 2020 sitúa en el eje central del programa el desarrollo humano sostenible. Sus compromisos se centran en consolidar a Euskadi como una región europea innovadora en gobernanza pública, promover el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional. La Estrategia Vasca de Envejecimiento Activo 2015-2020 promueve un cambio social y organizativo en Euskadi que genere un nuevo modelo de gobernanza acorde con la estructura de su población y el papel de las personas que envejecemos en ella, tanto en el ámbito de las políticas públicas como en el de la privacidad. La estrategia de gobernanza con las personas mayores, el modelo Agenda Nagusi, representa un paso más en el logro del reto que se nos plantea. Queremos que Agenda Nagusi se convierta en una oportunidad para que las personas que envejecen en Euskadi formen y compartan definición de los problemas para alcanzar las soluciones. Así, colaboramos desde el Gobierno vasco en la búsqueda de las mejores decisiones. Y no se trata solo de contribuir a gestionar políticas de una forma más eficaz y más eficiente, sino de promover una forma nueva de gestionar lo público. Venimos de un modelo participativo que empezó a desarrollarse allá por los años 80, sustentado en una fuerte institucionalización y organizado en torno a órganos formales y articulados mediante la participación de actores colectivos. Pero eso va cambiando. Los cambios producidos en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI han desencadenado una fuerte transformación de lo que tradicionalmente consideramos como participación ciudadana. Y ha sido precisa una búsqueda de nuevos marcos de colaboración y de relación entre gobernantes y ciudadanía. Se necesita, por tanto, promover modelos de gobernanza participativa contemporáneos que sepan aprovechar las fortalezas de los modelos anteriores. Pero también es preciso dotar de mayor contenido y competencia a esos órganos y apoyar a los actores activos colectivos, reconociendo el excepcional capital social que aportan su conocimiento y su experiencia. A su vez, también tenemos que ser capaces de innovar, de co-crear y de codecidir activamente, propiciando nuevas propuestas y metodologías que estimulen la participación individual. Hemos de perfilar marcos más flexibles de participación, de interacción y de diálogo entre las administraciones y la ciudadanía, y la puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana de calidad que aspiren a ser estables. Pero eso exige voluntad,
voluntad para dotar de recursos, para asumir la carga de trabajo y también la coordinación que ello requiere. Hori dela eta, ezin da lankidetza eta gobernamendu eredu partekatuak dakarren balioa alde batera utzi izan ere, sendotu egiten du arduradun publikoen eta herritarren arteko hurbiltasuna, ardura publikoa duten pertsonek behar bada ezagutzen ez dituzten edo gutxiesten dituzten gai eta aukera berriak sartzen ditu agenda politikoan, hobetu egiten du herritarren aldetik eskuragarri dagoen informazioa, areagotu egiten da politika publikoen eraginkortasuna eta akatsak goizetik atzemateko eta kontuak emateko bidea ematen da. Por ello, es necesario no perder de vista el valor que aporta un modelo de colaboración y de gobernanza compartida, que refuerza la cercanía entre los responsables públicos y la ciudadanía, que introduce nuevos modelos y asuntos y alternativas en la agenda pública, que mejora la información disponible por parte de la ciudadanía, que aumenta también la eficacia de las políticas públicas y que facilita la detección temprana de errores y la rendición de cuentas. La estrategia de gobernanza que hemos diseñado conjuntamente entre el Gobierno vasco y la ciudadanía contempla en su propia estructura la posibilidad de incorporar a la agenda pública propuestas originarias desde la sociedad civil. La participación, como herramienta que permite ser más eficaz en la toma de decisiones público-sociales, no es una tarea fácil. Fernando Pindado indica que la participación no se improvisa, sino que requiere de una determinación, de una planificación y de una mínima disposición de herramientas, de instrumentos y de canales para su realización. Y no hay tareas ni recetas que garanticen el éxito. Lo que sí garantizamos es la voluntad y la disposición de recursos para desarrollar elementos propios de la pedagogía política. Así se pone en valor la participación para lograr una creciente ciudadanía activa, que se implique en la cuestión pública y que sea capaz de co-crear, fomentar elementos innovadores y que también sean resolutivos. Berriz ere diot, gizartearen eta erakundeen artean parte hartzea elkarlanean jardutea eta ekarpenak egitea da helburua. Azken batean, batera erabakitzea aktiboki agenda publikoen eta herritarren agendaren arteko topaketa espazioan. Amaitzeko, asmo bikoitza adierazi nahi dut. Agenda nagusik jarraitu beharreko bidea zehazten laguntzea eta ibilbide partekatua eta itxaropentsua izatea. Eta gaurko saioan garatuko dugun lana, emankorra izatea eta zaintzaile ez profesionalei laguntza emateko Euskal Estrategia 2020-2024 bideratzeko eta ari edukia emateko balio izatea. Ura, aurreikusitako topaketen ondorioetatik abiatuta prestatuko dugu. Getxon ditugu gaur lehen topaketak. Solamente animaros a trabajar en un proyecto que para nosotros como Gobierno es importante, porque lo hacemos con vosotros, con la ciudadanía, porque creemos de verdad que la participación es algo que nos va a venir a dar solución a problemas comunes que tenemos y que entre todos tenemos que encontrar las soluciones más eficientes y que ha cambiado la forma de ver la participación, la forma de ver la vida pública. Y esa forma nueva de ver la vida pública comienza, no sé si hoy, pero sí a la hora de llevar adelante esa estrategia de personas cuidadoras no profesionales con este Work Café, con esta iniciativa que pretende buscar soluciones desde la base para que desde las instituciones podamos llevarlas adelante implementándolas. Creo sinceramente que a la hora de llevar adelante los proyectos, la mejor forma
de que alcancemos los objetivos es compartiéndolos y trabajándolos previamente, y este va a ser un ejemplo de esa participación real en la que las instituciones vascas, el conjunto de las instituciones, en este caso Gobierno vasco junto con el Ayuntamiento de Getxo, que nos está ayudando en la participación de esta jornada, van a ser ejemplo para otra serie de iniciativas que esperemos tengan los resultados que todos y todas deseamos. Así que desearos una jornada intensa de trabajo, que merezca la pena y que, bueno, que consigamos al final todo lo que entre todas y todas queremos conseguir. Mila esker.